Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Reynoso Calvillo, estudiante de la licenciatura en Derecho con matrícula 24005086 en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi profesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández con el curso Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es el número 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Tenemos dos casos de violaciones a los derechos humanos. Voy a permitirme leer el primero, que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al entenderse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada, incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente el policía trasladó a Barandilla, donde recibió burlas, calificativos peyorativos o al personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron la incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo eh, tema es, en este caso, la respuesta es que sí, ya que el Estado incurrió en violaciones a los derechos humanos, ya que el Estado mexicano en todos sus niveles institucionales de impartición de justicia, tanto local como federal, fueron omisos ante la denuncia de la violación de los derechos humanos. Las siguientes presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos. Esta comisión, a su vez, analizará si existió violación a los derechos humanos y de procederle le entablará la demanda en contra del Estado mexicano promovida por Ana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Considero que sí, que se violentaron los derechos humanos de Ana por la retención arbitraria del personal de seguridad pública, pues Ana en apego a la libertad. Existen algunos artículos constitucionales, como es el caso del artículo 1 constitucional, donde dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger la garantía de los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad y consecuencia. El Estado debe de prevenir, investigar y sancionar, reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. También es violatorio el artículo 6 constitucional, donde la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, cosa que ocurrió. El artículo 7: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información de ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por las vías o medios indirectos, tales como los abusos de controles oficiales o particulares. También tiene privación ilegal de la, y después incluso también en la privación ilegal de la libertad, pues en ningún momento levantó acta administrativa. Algunos oficiales de seguridad pública luego entonces, al retener a Ana al interior de la patrulla sin poner a disposición de la autoridad judicial, que debe de ser de manera inmediata cuando uno es detenido, que no fue el caso, incurrieron en el delito de privación ilegal de la libertad. También se violentó el artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandato judicial escrito por autoridad competente. De la misma manera,
se violentaron los artículos 7, 8, 3 y 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El derecho del 7 es derecho a la libertad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas en las que condiciones fijadas por el antemano por las constituciones políticas de los estados. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención notificadas sin demora. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez y otro funcionario autorizado por la ley para ejercer sus funciones judiciales, que tampoco fue el caso. Se violentó el artículo 8 también de la misma Convención Interamericana, garantía judicial, libertad de pensamiento y expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. El artículo 25 también de la misma convención, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido de cualquier otro recurso. Asimismo, se violentó el artículo 4 en su párrafo de la Convención Interamericana por la discriminación y la intolerancia. La restricción del ingreso a lugares públicos, privados sin acceso público por causales recogidos en el artículo 1 de la presente convención. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém-Parra, se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, que en el caso fue psicológica. Entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, edad sexual y psicológica. Se ejerció en la comandancia violencia psicológica. Entonces hay tres convenciones a nivel interamericano alteradas. En el caso también, en el segundo caso, durante la pandemia por el COVID, el gobernador de la entidad federativa publicó un decreto por el medio del cual se declaraba obligatorio confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Al mismo se preveía una multa de 1.500 pesos que incluyera la disposición de no contar con recursos para el apego de la multa. El decreto privó 36 horas de arresto a Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de la calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar se detuvo en toda la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido un pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas, boletinado con fotografía incluida en redes sociales como primer detenido y un sinvergüenza capaz de negar su nivel con tal de no pagar la multa. Derivado lo anterior, fue localizado por la asociación civil a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar y ordinaria hasta poner el conocimiento de la Corte Interamericana. Sí considero que se violó también igual sus derechos humanos en que existía prohibición de confinamiento obligado también para Andrés, pero resulta que su vivienda en la calle, más bien el Estado ocurre la responsabilidad por ser corresponsable de acuerdo con sus obligaciones de procurar la vivienda a los gobernados. El Estado mexicano debió primero proveerle al indigente un lugar para vivir. Por tal motivo, considero que el indigente Andrés, al igual que el caso 1 y Ana, puede solicitar el amparo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por ende la demanda al Estado mexicano por violaciones a sus derechos humanos. En conclusión, considero de vital importancia el sistema interamericano de derechos humanos, pues es la defensa de los derechos negados por los estados parte, y aunque en sus constituciones existan garantías como lo detallan en el caso 1, y el Estado mexicano violentó varios artículos constitucionales sin dar respuesta a Ana. Luego entonces todos los gobernados de los países parte de la Organización de Estados Americanos tenemos una institución internacional que defiende y ampara los derechos humanos elementales. Aunque vemos que en la práctica no es fácil, pues primero tienes que pasar por el filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de América, puesto que en el caso de los derechos humanos europeos, los ciudadanos pueden ir de manera directa a la, al- a la Corte Europea de Derechos Humanos. En el caso de América, tenemos que primero pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto conlleva, pues que se alarguen los plazos para la solución de las controversias.
Más sin embargo, creo que es de vital importancia porque también sabemos que los acuerdos son vinculantes. En el caso de México existe ya la obligatoriedad de respetar las convenciones, pactos que en el que México sea parte y haya firmado. Por ello veo de vital importancia que cuando no son negados los derechos en el país interno, tenemos tenemos la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es cuanto.